porque eran costas arenosas. Había un puerto natural que es a la altura del puerto de Jope, Jafo, actualmente le dicen Jaffa, aparece ya en el mito de egipcio como Jaffa, y después Herodes el Grande hace un puerto genial que es Cesarea Marítima, que se pierde en la época árabe, la Cesarea que aparece muchas veces en la Biblia, donde Jope es Pablo, y hacia el norte está el puerto de Haifa, pero no ha sido un pueblo de mar, un pueblo que viene del desierto, y esas cosas son ancestrales. Es lo mismo que los turcos. Los turcos también son nacidos de tierra adentro, entonces no son pueblos hechos al pescado, por ejemplo, ¿no? La dieta, como nosotros, los argentinos. Bueno, al Mar Muerto, claro, miren, esto es Jordania. Uno, si está de este lado, los hoteles y los balnearios, en Israel se cruza del otro lado, es Jordania. Es el límite. Ahora el Jordán, eso es el límite con Jordania. Bueno, hacemos un descanso de ¿cuánto? 20 minutos. Y al volver, vamos a introducirnos ahora en la historia. Yo les decía que habíamos planteado este módulo en los espacios amplios y en los tiempos largos. Después cada uno tiene que hacer lo que nos decía el obispo, hacer ya su lectura personal y su apropiación de la historia y su propia historia y desde su lugar en el mundo. Yo soy fanático de Catamarca, yo soy catamarqueño, y es el lugar donde yo elegí vivir. Gracias a Dios pude vivir en otros lugares, y yo soy feliz viviendo allí bajo el manto de la Virgen del Valle. Cada uno tiene que vivir bien donde está, ¿me explico? Amar y defender la tierra. Bueno, dice al final del apunte, yo le pongo un texto de la Laudato Si. Eso hay que leer, la Laudato Si. Es genial. Dice el Santo Padre: cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. La película todo el tiempo, Home, insiste en que estamos vinculados, que la vida nuestra, y eso va a decir todo el tiempo el Santo Padre, cada criatura vale, dice. Deberíamos llorar, dice, ante la pérdida de una especie, dice el Santo Padre, la extinción. Dice, todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares se siente llamado a recuperar su propia identidad. ¿Cómo le decía la gente a Jesús? Jesús de Nazaret. Yo insisto en este concepto porque somos el Santo Padre dice en la Laudato Si, en el último capítulo, que se llama Ecología y Espiritualidad y Educación Ecológica. Dice, cristianos, dice el Santo Padre, que ridiculizan esta espiritualidad, que cree que esto hablar de ecología es... fíjense, la película se llama Home, se hizo como 8 años antes que la Laudato Si. ¿Cómo se llama la Laudato Si? Cuidado de la casa común. No entendemos tampoco los cristianos. Las generaciones nuevas, como viven en la pantalla, no experimentan el aire, la montaña, el río. Y en nuestras escuelas igual. No hacemos la experiencia. Yo iba con los chicos de Palestra, que hacía una escuela de verano, y no se quería meter al monte, se metía de prepo, se metía con engaño.
Estaban encerrados todo el día, pueden estar así como nosotros estamos en clase, pero un joven está todo el día en el ciber, ahora en el ciber no, pero en los juegos de red, horas pueden pasar metidos en una habitación en la oscuridad frente a una pantalla y comiendo porquería. Horas. El Yuval Noah Harari, el libro Yuval Noah Harari es un agnóstico, que se reconoce así, pero en el tercer libro él lo cita al Santo Padre cuando habla de los desafíos de nuestro siglo, del presente, de ecología uno. Hace una defensa muy interesante del hombre de la época de recolectores y de la época de recolectores y cazadores. La humanidad vivió más de 100.000 años así. La agricultura es de 10.000 años, hace 10.000 años. No es mejor, dice su mito. Pero es largo de explicar, después ustedes leerán Sapiens. Pero es muy interesante ver, uno cree que muchas cosas hemos avanzado. No, hay que ver los resultados. ¿Vivimos mejor? No, vivimos estresados. ¿Comemos mejor? No, comemos mucho, comemos mal. Esta historia, ahora vamos a entrar, imagínense, 200.000 años de historia de Sapiens, del Homo sapiens. Nosotros tomamos los últimos 10.000 años, el invento de la agricultura, el cambio, la revolución cognitiva hace 70.000 años, fue un cambio, una evolución. Después la agricultura produjo otro cambio significativo y la era industrial otro. De eso que nosotros somos, la era digital, la era industrial, la era tecnológica, ya eso lo entendemos mejor y a veces no lo razonamos lo suficiente. Pero imagínense, de esos 200.000 años, ahora vamos a tomar 2.000 años. 2.000, yo se lo tengo que resumir en hora y media, 2.000 años. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el intento. Pero puede parecer un periodo largo, pero no es largo. No es largo comparado con los miles de años que tiene la humanidad pisando el planeta. Castel, decíamos que tiene una historia muy interesante porque arranca en la época prehistórica. Dice Sogin que los años que van, Sogin es un historiador, miren qué curioso, Sogin escribe el libro en 1983 en un año sabático en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo sacaba la cuenta, 7 años tenía Yuval Noah Harari, que ahora enseña en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La historia se continúa. Los años que van, dice, entre 1940 y 1980 han sido los más productivos si prestamos atención al número de las historias de Israel que se han publicado. O sea, el siglo XX, después de la guerra, se publicaron muchas historias de Israel. Antes también por otra cuestión, que era difícil el acceso, era un pedazo del Imperio Otomano. Hasta la Primera Guerra era parte del Imperio Otomano y tenía otro desarrollo, pero con el Estado de Israel, a partir de 1948, y se pueden excavar, ¿no? Porque Israel, después que hizo la guerra, después que se apropió del Estado, gente muy culta han hecho muchas excavaciones y han recuperado un montón de sitios. Cuando yo vivía allá en el año 2000, uno sacaba un carnet, así que era para parques y sitios arqueológicos que contemplaban 120 lugares. Entonces uno, ¿para qué sacaba eso? Porque pagaba una sola vez y podía entrar a todos los sitios que uno quisiese en ese tiempo. Ahora me imagino que deben ser más de 150, 200, porque se siguen excavando, descubriendo, trabajando. Para las escuelas arqueológicas del mundo, excavar en Israel, para por ejemplo que esté en Estados Unidos, en Europa, es todo una arqueología top, porque por lo que significa. Por ejemplo, uno podría excavar en Irak, pero las zonas de la inseguridad y cómo los países favorecen o no, habiendo tantos sitios, la guerra del Golfo destruyó un montón de lugares, lamentablemente, ¿no? Bueno, dice Friedman, dice que
La Biblia, como entidad literaria, es producto del exilio. ¿Qué queremos decir con esto? El libro que nosotros tenemos es la historia de un pueblo. Entonces, una cosa es la historia del pueblo y otra la historia del libro. ¿Me explico? Vamos por el ejemplo. El libro mismo, anda por ahí. Lo trajo. No importa que no lo tengan. ¿Saben por qué no importa? Porque lo tiene la hija de mi alumna. María Laura era alumna mía así de esa edad. Bueno, vamos a poner un ejemplo, a ver si me explico. Una cosa lo que relata el libro, lo que relata la historia del texto bíblico, ¿sí? Relata la historia del texto, papiros, manuscritos, de la época del pergamino hasta los textos, por ejemplo, los textos críticos de nuestros días, la vejez y la séptima edición de Kurt y Alan, o la Biblia hebraica stuttgartense, ¿me explico? Que es una que se hizo, trabajó en el siglo XX, hizo lo que cuenta. Esa es la historia que relata el libro. Otra cosa es la historia de este libro. Eso ya se lo tendría que contar yo en cuántas etapas lo hice, ¿verdad? Comenzando en Israel y publicado en el 2010, creo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué quiero decir una cosa? Porque a veces uno confunde. Entonces, la Biblia va a contar una historia. Es la historia de un pueblo. Y uno la lee así de manera lineal. Y otra cosa es cómo se formó este libro, porque según cómo se formó es la visión que se tiene sobre la historia. ¿Me explico? Esto que yo le acabo de mostrar al comienzo de la película Home y lo que le estoy contando de la historia del libro de Yuval Noah Harari, que es del 2016, hace 20 años atrás no teníamos esa misma visión, porque no teníamos esa panorámica del problema mundial. Y no teníamos tampoco quizás los elementos tecnológicos como los satélites, cada vez de mayor definición. O a veces hay hallazgos arqueológicos que hacen un giro. Los que escribieron antes del 48 y no conocían los escritos de Qumran, es otra visión. Los escritos de Qumran dieron un giro. ¿Me explico? Bueno, entonces dice Friedman, la Biblia como libro es un libro que se termina de diseñar después del año 600 a.C. O sea, los últimos 500 años antes de Cristo. ¿Por qué le cuento? Porque uno lee a Abraham como si lo narrara un cronista que anduvo con Abraham en el desierto 1850 años antes de Cristo. ¿Me explico? Cuando uno lee a Piña, en la historia argentina, Piña narra hechos de hace 200 años, pero Piña tiene una visión actual. Lo mismo que hizo Mitre. Y el historiador vuelca en su visión, vuelca sus problemas. ¿Usted ha visto la película Las Cruzadas? Sí. Bueno, hermosa la película, está muy bien ambientada, muy bien reconstruida, pero es un planteo postmoderno. El tipo se para y dice en Jerusalén, bueno, no importa la religión, judío, musulmanes, cristianos, lo que importa es esta ciudad. Mentira, aquella vez, si no era judío, lo otro te cortaba la cabeza. Y los musulmanes también, ¿me explico? Es un planteo postmoderno. ¿Te has visto la película Alexander? Es muy buena. Después de reconstruir con imágenes, es linda. Toda la epopeya de Alejandro es buena para el estudio bíblico, para nosotros, pero no tenemos tiempo de leer 2 o 3 libros. Pero es un planteo postmoderno. Se preocupa mucho de la sexualidad de Alejandro. Si era homosexual, si estaba en un planteo postmoderno, ¿me explico? Entonces, eso es lo que hay que saber discernir en la problemática, la que yo, por ejemplo, también estoy volcando a ustedes, de los datos, ¿no? Por eso la planteamos. La historia, después de la Segunda Guerra, ahí se ocuparon muchos de la historia de Israel, el propio Israel y los extranjeros, entonces cambiaron la visión de muchas cosas. Desde hace más de un siglo, dice Sokin, que es un especialista,
existe una disciplina llamada Historia de Israel, estudiada de forma crítica, que significa que tiene fuentes, y vamos a ver cuáles son esas fuentes. Los propios textos bíblicos, ustedes ya han estudiado los libros históricos. Los libros históricos son un intento de interpretación del propio pueblo. ¿Me explico? Cuando Mitre escribe la historia, él está parado desde un lugar y desde una postura. Cuando Sarmiento escribe, Sarmiento, ¿cómo lo ve a Facundo? Como un salvaje, ¿no? Los que han escrito la historia de los unitarios, ¿cómo lo ven a Felipe Varela, caudillo de Catamarca? Como un bruto, como un arrebatador, como un saqueador. No era así, era un federalista que defendía el interior. Y es más de una vez le perdona a los enemigos. Entonces, depende la historia bíblica. Dentro de la misma Biblia ya tenemos un grupo de gente que intenta escribir la historia de su pueblo. Eso ya es importante porque ellos tuvieron fuentes que nosotros se perdieron. Por ejemplo, el libro de los Reyes siempre dice, no estaba escrito en el Anales de los Reyes. Y ese libro, el libro de los Macabeos, el segundo también cita una historia que se perdió, pero se ve que era una fuente común que se sabe por otros escritos. ¿Me explico? Bueno, entonces tenemos en la misma Biblia una narración que está, ustedes la han estudiado, yo solamente estoy repasando, la estudiaron con Andrea, la historia deuteronomista, una escuela que la gente tenía un pensamiento, una espiritualidad, que la vuelca en una obra que tiene, así como una introducción, que es el Deuteronomio, y tiene el libro de Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Cuando uno sabe que esto pertenece, llamamos nosotros en la escuela, a un grupo de gente pensante que tiene una línea, los libros se leen así de corrido. ¿Cómo estamos acostumbrados a leer? Primero leemos capítulos aislados, que nosotros nos quedamos solo con la lectura litúrgica. Ese es un modo de lectura para la celebración, que hay que complementarla con la lectura espiritual y de estudio. Porque los libros, ¿para qué se escriben? Para que se lean completos. Son relatos. Ya van a ver cuando le explique en Gerardo los Evangelios. Cuando se da cuenta que uno lo lee parcelado, así, recortados. La historia deuteronomista, por ejemplo, ¿cuál es el tema? Arranca con la entrada de la tierra prometida. ¿Y cómo termina? Cuando pierde la tierra prometida. Ha contado 600 años de historia. Ha contado en 4 tomos. Entonces no se puede leer así, recortado. Tiene una misma espiritualidad, está influenciada por los profetas, un alto concepto de Dios, la centralidad en Jerusalén, en el culto, el tema de la alianza, el cumplimiento de la ley, y hace una lectura. Usted lee el libro de los Reyes, ¿y por qué lo juzga? Por la obra, por lo que ha hecho, por los puentes, por los caminos, por el asfalto. No, si fue fiel a Dios o no, si cumplió la alianza o no, ¿verdad? Bueno, tenemos allí una obra. Luego tenemos una que es más en una línea sacerdotal, porque prioriza el templo, el culto, le dedica mucho tiempo al tema del culto, así como ustedes cuando son de grupos de liturgia, ¿verdad? Todos quieren ir a liturgia y se pasa a reunión y se pelean porque para hacer un guión, el cura no le damos bolilla, no importa, ¿no? Ese era después del concilio, ustedes se pelean, ¿y qué va a leer? Se pelean por la lectura, y mientras tanto los pobres que se le lleven. Claro, no hay grupos así casi en nuestra parroquia de gente que venga y que discuta y que haga planes y que vea cómo vamos a trabajar. No hay, no sé, no acá. Es decir, pero bueno, uno hace liturgia y vienen todos, porque claro, tiene que ir a la catedral, a la parte del obispo, y leer, y producirse. Eso no es así. Bueno, la historia del cronista está más centrada
desde una perspectiva sacerdotal. Va a contar algunas cosas del libro de los Reyes, pero ya va a hacer hincapié en otras. Y la historia del cronista le incluimos los libros de Esdras y Nehemías y nos permite conocer después del exilio. Porque la historia deuteronomista se termina, la obra se termina cuando cae Jerusalén. Pero abre una esperanza, porque dice el rey Joaquín se sentó a la mesa, lo sacaron de prisión y lo sentaron a la mesa real. ¿Sí? Eso. Miren, ¿por qué les cuento esto? Porque la misma Biblia va revisando la historia. ¿Y por qué se revisa la historia? Porque nos tocan tiempos distintos y tenemos desafíos nuevos. Necesitamos encontrar otras vetas de interpretación en el pasado para afrontar el futuro. Para eso se revisa uno la historia. Y es importante. Pero en autorreferenciales como somos y creemos que somos amigos del mundo y no nos interesa más que lo inmediato, no hay antes para nosotros y hay un después muy breves. ¿No? Así pasa en nuestras instituciones. Yo me imagino que los profesores de acá no deben tener alguna idea que esto es de las hermanas, de las historias que han pasado por acá, por lo cual han cumplido 104 años. 140. Mira, tendrán historia. O como allá, en el Catabor, que celebran, no sé si el bicentenario del año palautiano, no dicen de Palau, y dice el historiador, es un verso, dice, porque Palau recién al final del siglo XIX, y los otros celebran, nadie tiene espíritu crítico. ¿No? En Catamarca, y todo el episcopado, también, incluido Monseñor Uriona, vamos a celebrar el otro año los 400 años de la Virgen del Valle. La Virgen lleva más de 400. Es una fecha convencional, puede ser que está de 1595 y no de 1620. Pero bueno, esos son nuestros límites. Bueno, otro intento de historia más breve, el libro de los Macabeos. Nosotros en la Biblia, los libros canónicos, hemos conservado dos, primero y segundo de Macabeo, en nuestras Biblias. Pero como ustedes saben, que ya saben esto porque han leído el libro del Padre Tapia, son deuterocanónicos. Pero por ejemplo, en el códice sinaítico hay 4 libros de los Macabeos. Las Biblias, los códices antiguos conservaron 4. La Iglesia reconoce 2 como canónicos. Pero significa que en el siglo III o IV se leían el tercer y cuarto de Macabeo como libros inspirados. ¿Me explico? Bueno, esta es una historia muy interesante, estos 2 libros, porque van a contar ahí un periodo de la época griega, que gracias a estos libros conocemos y cotejamos con otra historia y conocemos más de ese tiempo. Un tiempo muy interesante porque ya está cercano al Intertestamento y al Nuevo Testamento. Otra fuente es la obra de Flavio Josefo, como dicen en italiano, Giuseppe Flavio. Flavio Josefo era un sacerdote del Templo de Jerusalén que cuando se prepara la revuelta judía, allá por el año 66, él lo manda a la Galilea a preparar a la gente para la revuelta judía contra los romanos. Y lo toman, se salva, lo toman prisionero, se salva por astucia. Porque deciden todos en la fortaleza de Jotapata no entregarse y se van matando unos a otros y él queda al final y se salva. Entonces lo toman prisionero los romanos y lo llevan a Roma. El tipo culto, conocedor, además de hacer ahí una profecía a Vespasiano, que era que iba a ser emperador. El otro después, el general que lo toma resulta ser emperador, lo saca de la cárcel y lo pone a escribir, y escribe una obra que se llama Antigüedades Judías, la otra se llama La Guerra Judía, y después escribe uno más chiquito que se llama Contra Apión. Esos escritos son muy importantes porque conocemos ahí un periodo de la historia que él conocía muy bien, que nos sirve mucho para el Antiguo Testamento.
Los cristianos valoraron mucho la obra de Flavio Josefo. Después en Alejandría había un judío muy culto llamado Filón, también nos sirve de fuente. Y ya en la época cristiana, siglo III, siglo IV, en la ciudad de Cesarea, fue a parar allí Eusebio como obispo. Y él escribe una historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, es el historiador eclesiástico, el inicio de la historia eclesiástica, una obra en griego, y también recoge muchos testimonios de lugares, de sitios, de nombres que sirven a la arqueología, por ejemplo, cristiana, para ubicar lugares. Porque ustedes recuerden que los primeros siglos de la era cristiana tuvimos que vivir en catacumba hasta el edicto de Milán 313. Es un periodo entonces que no tiene un gran desarrollo. Ahí el culto, la historia se conservan mediante testimonio. Esto sirve de fuente. Y luego también es importante la comparación con el mundo de Egipto y con el mundo de Mesopotamia. Prichard hizo una colección que se llama El Antiguo Cercano Oriente, textos relacionados al Antiguo Testamento. Esta es una colección muy importante. Seguramente Charlie la va a citar en estos días cuando hable de los libros sapienciales y los compare a unos escritos, por ejemplo, que tenían los faraones 1500 años antes de Cristo, cuando formaban a la